Hola, buenas tardes, mi nombre es Javier. Hoy les voy a hablar acerca de la reforma de Córdoba, su origen, sus causas, el impacto que tuvo en otras reformas universitarias en América y principalmente hacer una mirada del siglo XXI a la luz de el contexto histórico actual, la coyuntura de la Universidad de San Carlos en cuanto a la elección de rector que se está llevando a cabo en estos días. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cuáles fueron las causas de la reforma. La reforma estudiantil de Córdoba fue el resultado de un movimiento organizado de estudiantes en la ciudad de Córdoba que buscaban impulsar una reforma dentro de un contexto histórico de luchas sociales a nivel mundial que estaban a favor de los derechos obreros, derechos de las mujeres y también de los estudiantes. Y el manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba nos señala claramente cuáles son las causas de esa reforma. Y en la primera es romper con esas cadenas que en el pleno siglo XX sumían a la academia un régimen anacrónico, monárquico, monástico. Eh, Buscaban también subvertir el orden y la estructura de la universidad eh, para poder participar los estudiantes en el gobierno de la misma. Era una forma de transformar la academia en un espacio de ciencia y debate y en lugar de una caja de resonancia de dogmas religiosos obsoletos, ¿verdad? Fundamentalmente era convertir a los estudiantes en el centro del interés de la universidad. Y lo lograron, ¿verdad? Hicieron su revuelta, lograron hacer la reforma, pero ellos no se quedaban cortos de miras en cuanto al alcance de la reforma. O sea, ellos pretendían que la reforma de Córdoba fuera la chispa que iniciara algo diferente en América, que se extendiera y que alcanzara y destruyera ese edificio antiguo en el que se había convertido la Academia Americana. Ellos podemos decir que iniciaron su lucha por Córdoba, pero la dejaron abierta para todos los estudiantes de América. Y en Guatemala llegó ese ideario a través de estudiantes y de intelectuales que habían tenido contactos o habían estado en Argentina. Eh, y en la década revolucionaria se logra alcanzar o hacer una reforma precisamente basada en estos ideales. Entonces, el cogobierno, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra son uno de los grandes logros de la revolución del 44. Sin embargo, si lo analizamos a la luz del siglo XXI, nos damos cuenta que lo que en ese momento fue novedoso, lo que en ese momento fue un instrumento de libertad, actualmente es un instrumento de opresión. Es un instrumento que se ha puesto al servicio de intereses oscuros, de intereses corruptos, que ha cooptado la universidad. Y eso lo vemos precisamente porque en 2022 hay 22 centros regionales, hay 9 escuelas no facultativas que entre todos suman más o menos como el 50% de la población estudiantil de la San Carlos. De hecho, hay 5 escuelas, hay 7 centros regionales que suman más estudiantes que las 5 facultades más pequeñas. Y a pesar de eso, son las facultades las que eligen al rector de la universidad en virtud de una ley orgánica que fue creada en 1947. O sea, la universidad todavía se rige por una ley de la mitad del siglo pasado. Y recién en 2001 se reformó el estatuto universitario en el cual se pudo haber corregido o modificado esto y sin embargo no se planteó nada en ese caso, no hubieron cambios. ¿Y por qué? Porque la universidad tiene mucho poder político. La universidad nombra representantes en muchas instituciones del Estado, entonces es una especie de botín político, ¿verdad? Entonces, las mismas causas de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba se están repitiendo actualmente en la Universidad de San Carlos. La universidad se ha convertido en un organismo anacrónico en su gobierno, un organismo centralizado, en el cual los centros regionales y las escuelas facultativas tienen muy poca decisión en cuanto a las decisiones que se toman. Eh, ¿Quiénes son los beneficiados con eso? Por supuesto, los mismos por los cuales los estudiantes de Córdoba contra los que luchaban, los docentes y profesionales egresados, que son los que controlan actualmente la universidad. Entonces, ¿qué corresponde en siglo XXI? Yo creo que es necesario reformar la universidad, sí, para que cumpla con su fin fundamental, que es, según dicta la ley orgánica, elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República, conservar, promover y difundir la cultura y el saber científico, pero creo que hay que ser un poco más audaces e ir más allá. Realmente en siglo XXI, con el crecimiento que ha tenido la universidad, con el crecimiento que ha tenido la población, las ciudades de Guatemala,
el país en general, si tiene sentido una universidad estatal única o bien podemos ir más allá y pensar en una transformación completa de la educación superior pública en Guatemala. Muchas gracias.